¿Te imaginas el costo humano que hay detrás de tu nuevo iPhone 16? Mientras millones de personas esperan con ansias este dispositivo revolucionario, miles de niños y trabajadores sufren dentro de las fábricas donde se produce. ¿Quieres saber la impactante verdad oculta en la cadena de producción de Apple? Prepárate para descubrir la tragedia detrás de cada iPhone. El iPhone 16, el último modelo de Apple, promete revolucionar el mercado de los smartphones con su tecnología de vanguardia. Pero detrás de este dispositivo tan esperado se oculta una oscura realidad que muchos prefieren ignorar. En las fábricas donde se ensamblan estos teléfonos, especialmente en Asia, las condiciones laborales son estremecedoras: explotación infantil, jornadas laborales extenuantes y abusos sistemáticos son una parte integral de la producción de este producto. En este video te llevamos al corazón de estas fábricas para descubrir cómo el afán por la innovación tecnológica está destruyendo vidas. Prepárate para conocer la verdad tras el brillo del iPhone 16. El iPhone 16 es un emblema de la tecnología moderna, un dispositivo que representa el avance, el progreso y la innovación. Cada año, Apple cautiva el mundo con sus nuevos modelos que prometen ser más rápidos, más eficientes y con más funcionalidades que nunca. Sin embargo, mientras los consumidores celebran las innovaciones tecnológicas de Apple, el verdadero costo de estos avances pasa desapercibido para muchos. El problema no radica únicamente en la tecnología en sí, sino en las condiciones bajo las cuales se producen estos dispositivos. Las fábricas de los proveedores de Apple, principalmente en China y otros países de Asia, han sido durante años el centro de escándalos por sus prácticas laborales abusivas. En particular, la explotación infantil y las condiciones inhumanas que enfrentan los trabajadores adultos son aspectos oscuros que rara vez se mencionan en los lanzamientos de los nuevos productos. El trabajo infantil en la cadena de suministro de Apple no es un hecho aislado ni un rumor. Se ha documentado ampliamente que, a pesar de las promesas de la compañía de mejorar las condiciones laborales y eliminar el trabajo infantil, miles de niños siguen trabajando en la fábrica de sus proveedores. Estos niños son parte de familias extremadamente pobres que no tienen más opción que enviar a sus hijos a trabajar para ganar unos pocos centavos adicionales. En muchos casos, estos menores están expuestos a peligros laborales que ni siquiera los adultos deberían enfrentar. El trabajo infantil es una de las caras más trágicas de la producción del iPhone 16. A pesar de los esfuerzos públicos de Apple por erradicarlo, informes de organizaciones no gubernamentales y periodistas han expuesto que miles de menores continúan trabajando. Estos niños, en lugar de estar en la escuela, pasan sus días ensamblando piezas electrónicas en líneas de producción interminables. Las condiciones en las que trabajan son deplorables, con turnos de hasta 12 o 14 horas. Los niños están obligados a realizar tareas repetitivas y agotadoras, muchas veces sin las medidas de seguridad necesarias. Los peligros físicos son inmensos, desde la exposición a productos químicos tóxicos utilizados en la fabricación de componentes electrónicos hasta el manejo de maquinaria pesada sin la formación ni el equipo de protección adecuados. A menudo, estos niños viven en alojamientos proporcionados por las propias fábricas, que en realidad son dormitorios abarrotados y sin condiciones básicas de habitabilidad. No tienen privacidad y la mayoría del tiempo libre que deberían dedicar a jugar o estudiar lo pasan descansando para soportar la agotadora jornada del día siguiente. El impacto de esta explotación infantil es devastador. Estos niños no solo pierden su infancia, sino también la posibilidad de acceder a una educación que les permita salir del ciclo de pobreza en el que están atrapados. En lugar de adquirir conocimientos que les permitan aspirar a un mejor futuro, quedan atrapados en un trabajo que los desgasta física y mentalmente. Sus posibilidades de progresar en la vida son prácticamente nulas, ya que la falta de educación y la explotación temprana les impide romper con el ciclo de pobreza que heredan de sus familias. La mayor parte de los iPhones, incluido el iPhone 16, se fabrican en instalaciones gestionadas por proveedores de Apple como Foxconn, la compañía taiwanesa que gestiona fábricas gigantescas en China y otros países asiáticos. Foxconn ha sido el centro de numerosas controversias por las condiciones laborales abusivas a las que somete a sus trabajadores, aunque en los últimos años ha habido intentos de reformar estas prácticas. La realidad dentro de las fábricas sigue siendo sombría. Uno de los problemas más graves en Foxconn es la jornada laboral extenuante que deben soportar los trabajadores.
En muchos casos, se reporta que los empleados, incluidos menores de edad, trabajan más de 12 horas cada día, durante alrededor de 6 o 7 días a la semana. Aunque Apple tiene una política oficial que limita las horas de trabajo a 60 por semana, en la práctica, muchos trabajadores han denunciado que este límite raramente se respeta, especialmente en épocas de alta demanda, como los meses previos al lanzamiento de un nuevo iPhone. El salario que reciben por estas agotadoras jornadas de trabajo es increíblemente bajo. A pesar de trabajar largas horas, muchos empleados de Foxconn apenas ganan lo suficiente para sobrevivir. Esto les lleva a aceptar horas extra forzadas para aumentar su ingreso, lo que a su vez agrava su fatiga física y mental. El impacto de estas condiciones de trabajo no solo es físico. La constante presión por cumplir con las metas de producción y el miedo a perder el empleo crean un ambiente de trabajo tóxico que afecta profundamente la salud mental de los empleados. Durante años, se han reportado casos de trabajadores que sufren de depresión, ansiedad y otras afecciones psicológicas. Esto debido al estrés al que están sometidos. En algunos casos, la desesperación ha llevado a trabajadores al suicidio, como ocurrió en varias fábricas de Foxconn. Apple, consciente de las críticas a sus prácticas laborales, ha intentado en varias ocasiones proyectar una imagen de responsabilidad social. La empresa publica anualmente informes de responsabilidad corporativa, en los que asegura que realiza auditorías en sus fábricas y que está comprometida con mejorar las condiciones laborales. Sin embargo, la efectividad de estas auditorías ha sido cuestionada en numerosas ocasiones. Una de las principales críticas a las auditorías de Apple es que son superficiales y rara vez captan la verdadera magnitud de los abusos. Los informes de las fábricas de Foxconn han mostrado que, antes de la llegada de los auditores, los supervisores preparan a los trabajadores para que no hablen sobre las condiciones reales en las que trabajan. En muchos casos, las fábricas maquillan temporalmente las condiciones laborales, ocultando las violaciones a los derechos humanos que ocurren a diario. Otro problema grave es la falta de supervisión sobre las subcontratistas más pequeñas que participan en la producción del iPhone. Estas subcontratistas, que a menudo se encargan de los trabajos más delicados y especializados, suelen operar sin ningún tipo de control. En muchas de estas fábricas es común que se emplee a menores de edad y que se impongan jornadas laborales mucho más largas que las permitidas por las leyes locales. Debido a que operan fuera del radar de las autoridades de Apple, estas fábricas son el epicentro de las peores violaciones a los derechos laborales. Uno de los factores que contribuye a la perpetuación del trabajo infantil y las condiciones laborales abusivas en las fábricas de tecnología es la pobreza extrema que enfrentan muchas familias en las zonas rurales de China. En estas regiones, las oportunidades de trabajo para los adultos son limitadas, y los ingresos que generan no son suficientes para sostener a toda una familia. Como resultado, muchas familias se ven obligadas a enviar a sus hijos a trabajar desde una edad muy temprana. La educación, que debería ser la principal herramienta para escapar de la pobreza, queda relegada a un segundo plano. Los niños que trabajan en las fábricas de Foxconn y otras subcontratistas no tienen la oportunidad de asistir a la escuela, lo que les impide acceder a mejores oportunidades en el futuro. Esto crea un ciclo de pobreza que se perpetúa de generación en generación, ya que los niños que crecen trabajando en fábricas tienen pocas posibilidades de mejorar sus condiciones de vida. Además, las condiciones laborales a las que están sometidos estos niños y adultos tienen un impacto devastador en su salud. La exposición constante a productos químicos tóxicos, la falta de descansos adecuada y las largas jornadas de trabajo dejan cicatrices físicas y psicológicas que los acompañan durante toda su vida. En muchos casos, los trabajadores no reciben atención médica adecuada, lo que agrava aún más los problemas de salud que desarrollan debido a las condiciones laborales. Dentro de las fábricas donde se ensamblan los componentes del iPhone 16, las condiciones de trabajo son duras y a menudo inhumanas. Estos centros de producción se han convertido en verdaderos símbolos de explotación, donde los trabajadores pasan largas horas de pie, ensamblando piezas electrónicas con una precisión exigida, pero con una fatiga que muchas veces se vuelve insostenible. El ambiente es desolador. Largas filas de trabajadores concentrados, cada uno repitiendo la misma tarea una
Y otra vez, el trabajo en las fábricas de Foxconn y otras subcontratistas no es solo físicamente agotador, sino también mentalmente agotador. El ritmo constante de las líneas de producción deja poco margen para errores, lo que genera una presión inmensa sobre los trabajadores. La monotonía del trabajo, sumada a la necesidad de cumplir con las altas cuotas de producción, crea una atmósfera donde el agotamiento mental es la norma. A lo largo del día, los trabajadores rara vez tienen la oportunidad de tomar descansos adecuados. Los turnos pueden durar entre 12 y 16 horas, con descansos escasos para comer o para ir al baño. Muchos trabajadores reportan sentir dolores constantes en las manos, la espalda y las piernas, debido a la postura fija que deben mantener durante largas horas. Además, el entorno de muchas de estas fábricas está contaminado con productos químicos peligrosos que se utilizan para limpiar o ensamblar componentes electrónicos. Los empleados, a menudo, no tienen acceso a equipos de protección adecuado, lo que los deja vulnerables a la exposición a sustancias tóxicas. Este ambiente de trabajo en el que los derechos laborales son constantemente ignorados es especialmente duro para los niños que trabajan en estas fábricas. Estos menores, que deberían estar en la escuela, se ven atrapados en un ciclo de explotación que los afecta tanto física como emocionalmente. Para muchos de ellos, la vida dentro de las fábricas es todo lo que conocen, y la posibilidad de escapar de este ciclo parece cada vez más lejana. Uno de los aspectos más oscuros de las fábricas proveedoras de Apple es el impacto devastador que tienen en la salud mental de los trabajadores. Durante años, Foxconn ha sido el epicentro de una crisis de salud mental que ha llevado a numerosos empleados a suicidarse debido a la desesperación causada por las condiciones de trabajo. El caso de los suicidios en Foxconn es uno de los ejemplos más impactantes de las consecuencias de la explotación laboral en la industria tecnológica. En 2010, al menos 14 trabajadores de Foxconn se suicidaron, arrojándose desde los edificios de las fábricas. La respuesta de Foxconn y Apple fue rápida. Se instalaron redes de seguridad alrededor de los edificios para prevenir más suicidios. Sin embargo, estas redes no solucionaron el problema subyacente, el ambiente de trabajo inhumano que empuja a los empleados al borde de la desesperación. Los trabajadores de las fábricas proveedoras de Apple enfrentan una presión constante por cumplir con las cuotas de producción. El miedo a cometer errores, perder el empleo o ser castigados crea un ambiente tóxico en el que los empleados están estresados. La monotonía del trabajo, combinada con las largas horas y la falta de descanso adecuado, contribuye al agotamiento mental de los empleados. Muchos de ellos reportan síntomas de depresión, ansiedad y agotamiento extremo, pero rara vez tienen acceso a servicios de apoyo psicológico. En respuesta a los suicidios, Apple y Foxconn han implementado programas de asesoramiento psicológico para los trabajadores, pero estos programas son insuficientes. Los empleados siguen enfrentando las mismas condiciones laborales agotadoras y el mismo entorno de alta presión, lo que significa que el problema de fondo sigue sin resolverse. Para muchos trabajadores, la única salida a esta situación es la desesperación total. La cadena de suministro de Apple es increíblemente compleja, y esto le permite a la compañía distanciarse de las violaciones de derechos laborales que ocurren en sus fábricas proveedoras. Aunque Apple realiza auditorías en algunas de sus fábricas, muchas de las peores prácticas ocurren en subcontratistas más pequeños, que a menudo operan sin ningún tipo de supervisión. Estas subcontratistas se encargan de tareas específicas en la producción del iPhone 16, como la fabricación de piezas más pequeñas o el ensamblaje en componentes delicados. Debido a que operan fuera del radar de las auditorías de Apple, estas fábricas son terreno fértil para la explotación laboral. En muchas de ellas se emplea a niños y adolescentes, y las condiciones laborales son incluso peores que en las fábricas más grandes como las de Foxconn. Uno de los problemas más graves en estas subcontratistas es la falta de cumplimiento de las leyes laborales locales. En muchos casos, las fábricas operan en países donde las regulaciones laborales son laxas o directamente no se aplican de manera efectiva. Esto significa que los trabajadores, incluidos los menores de edad, son sometidos a jornadas laborales extremadamente largas y a condiciones peligrosas sin que nadie supervise o intervenga. Para Apple, esta estructura de cadena de suministro opaca es conveniente. Le permite producir sus productos de manera eficiente y a bajo costo, mientras que se distancia de las violaciones de derechos laborales que ocurren en las fábricas.
Aunque la empresa publica informes anuales sobre sus auditorías, estos informes rara vez mencionan los problemas más graves que ocurren en las subcontratistas. Esto plantea un dilema ético importante. ¿Hasta qué punto es responsable Apple de las condiciones en las fábricas que producen sus productos? Mientras que las fábricas proveedoras de Apple son responsables de las condiciones laborales abusivas, los consumidores también tienen un papel importante en esta problemática. Cada año, millones de personas hacen fila para comprar el último modelo de iPhone, sin cuestionar cómo se fabrica. En una cultura de consumo donde la tecnología es vista como un símbolo de estatus y éxito, el deseo de tener siempre el último dispositivo a menudo supera cualquier consideración ética. La demanda de productos como el iPhone 16 es lo que impulsa la maquinaria de explotación en las fábricas proveedoras de Apple. Para satisfacer esta demanda, las fábricas deben operar a un ritmo frenético, lo que a menudo lleva a jornadas laborales más largas y a condiciones de trabajo más duras para los empleados. Cada vez que un consumidor compra un iPhone sin cuestionar las prácticas laborales detrás de su producción, está contribuyendo, aunque de manera indirecta, a perpetuar este ciclo de explotación. Sin embargo, los consumidores también tienen el poder de generar cambios. En los últimos años, hemos visto cómo la presión pública ha llevado a empresas a mejorar sus prácticas laborales y a ser más transparentes en cuanto a sus cadenas de suministro. Si los consumidores exigen más responsabilidad de empresas como Apple, podemos empezar a ver mejoras reales en las condiciones de trabajo en las fábricas proveedoras. El momento más impactante de esta historia llega cuando comprendemos el verdadero costo humano que hay detrás del iPhone 16. Mientras millones de personas en todo el mundo esperan con ansias tener el dispositivo más avanzado en sus manos, hay en paralelo una realidad oculta que rara vez se menciona: el sufrimiento de los trabajadores que lo ensamblan. Imagina a un joven de 14 años que, en lugar de asistir a la escuela y disfrutar de su infancia, se ve obligado a pasar largas horas en pie en una fábrica. Su trabajo consiste en ensamblar diminutos componentes electrónicos, bajo la mirada vigilante de supervisores que exigen velocidad y precisión. Este joven, que debería estar aprendiendo y jugando, está atrapado en un ciclo de explotación que lo desgasta física y mentalmente. Alrededor de él, otros trabajadores enfrentan situaciones igualmente desesperadas. Muchos de ellos han trabajado en las fábricas durante años, sin la esperanza de mejorar sus condiciones de vida. Viven en dormitorios compartidos con otros empleados, en condiciones insalubres y sin privacidad. La fatiga se acumula con cada turno, y la monotonía del trabajo destruye lentamente su salud física y mental. El caso de los suicidios en Foxconn es un recordatorio trágico de las consecuencias de estas condiciones de trabajo. A lo largo de los años, numerosos trabajadores se han quitado la vida, incapaces de soportar la presión constante y el agotamiento. Aunque Foxconn y Apple han tomado medidas para prevenir más suicidios, como la instalación de redes de seguridad alrededor de los edificios, el problema de fondo sigue sin resolverse. El iPhone 16, con todas sus características avanzadas y diseño elegante, no puede ocultar el hecho de que está construido sobre las espaldas de trabajadores explotados. Cada dispositivo representa horas interminables de trabajo agotador, sacrificios personales y, en algunos casos, vidas perdidas. Esta es la realidad que Apple, con su marketing pulido y su imagen de innovación, nunca te contará. Es difícil reconciliar la idea de que un dispositivo que se ha convertido en un símbolo de estatus y éxito esté vinculado a tanta miseria humana, pero esta es la realidad detrás de la producción en masa de productos tecnológicos en un mundo globalizado. La innovación tecnológica que tanto admiramos tiene un costo, y ese costo lo pagan los trabajadores en las fábricas que ensamblan los dispositivos que usamos a diario. El iPhone 16, como muchos otros productos de Apple, es el resultado de una cadena de producción que explota a miles de trabajadores, incluidos niños, en condiciones inhumanas. A pesar de los avances tecnológicos que representa, este dispositivo está manchado por el sufrimiento de aquellos que lo fabrican. Las fábricas proveedoras de Apple, como Foxconn, han sido escenario de graves abusos laborales, incluidos suicidios y la explotación de menores. Apple, una de las empresas más valiosas del mundo, tiene la responsabilidad de garantizar que sus productos se fabriquen de manera ética y responsable. Sin embargo,
Hasta que la empresa adopte medidas más efectivas y supervise de manera rigurosa a sus proveedores, los problemas de explotación laboral continuarán siendo una realidad en su cadena de suministro. Como consumidores, también tenemos un papel crucial que desempeñar. Debemos ser conscientes de los impactos que nuestras decisiones de compra tienen en la vida de los trabajadores que producen los dispositivos que usamos a diario. Exigir más transparencia y responsabilidad a las empresas como Apple es el primer paso para cambiar este sistema de explotación. Solo a través de la acción colectiva podremos poner fin a estas injusticias.